Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Más Brujas Menos Perfectas. Este espacio está dedicado para personas reales. La verdad, no soy especialista en absolutamente nada más que existir y tratar de subsistir con los demás. Soy Jacobalitos. Bueno, esto va a ser muy complicado de explicar, pero lo voy a intentar de explicar, ¿vale? Hace unos capítulos que espero que se suban en orden, por favor. En serio no he tenido mucho tiempo, lo siento muchísimo. Me he enfocado mucho en leer y en estudiar y en estar en el momento que la verdad no he tenido tiempo para dedicarle al podcast. Voy a intentar, aunque yo siento que siempre les digo lo mismo, pero bueno. Bienvenidos al segundo capítulo de Apuntes de una cocinera. Estoy emocionada porque hoy vamos con panadería. Y bueno, a lo largo de esto voy a comenzar a buscar diferentes términos, algunos que les parezcan un poco curiosos o que me parezcan un poco curiosos a mí, para que pues todos podamos estudiar y ver diferentes cosas. Yo sé que no a todo el mundo le gusta la cocina o no le mata la cocina, es normal. A mí no me gusta el derecho y siento que mucha gente le mata el derecho cuando en realidad no me parece tan interesante, pero pues son cosas mías. Pero pues ya llevándolo a la práctica, nada que hacer, tenemos que cocinar en esta vida si queremos subsistir. Así que lo siento. Y pues tampoco les estoy diciendo que se vuelvan chefs profesionales, porque no es fácil, no es sencillo. Además es una de las carreras más complicadas y más costosas. Entonces pues no les estoy diciendo eso, simplemente les doy diferentes tips, diferente información que me parece que cada quien puede usar como quiera. De igual forma, nunca está de más aprender algo nuevo. Así que vamos para allá. Vamos con la panadería. Bueno, para la panadería vamos a usar diferentes medidas de volumen. Para los que no se acuerdan lo que vieron en primaria cuando vieron medidas de volumen, ya se los especifico. Entonces, en la panadería tenemos que tener en cuenta que las medidas de volumen son indispensables para usarse. ¿Por qué? Bueno, yo me les voy con contexto de internet. Lo siento, pero pues todo se consigue en internet y pues la idea es hacerles apacible el conocimiento. Entonces, si voy a usar ciertas palabras que no son tan técnicas, voy a usar muchas cosas que la verdad no deberían de emplearse siendo un contexto informativo, pero pues ni modo, mi podcast, mis reglas. Ok, las medidas de volumen se emplean para medir el espacio ocupado por los objetos, que tiene 3 dimensiones: ancho, largo y alto. Entonces, la unidad básica de metro cúbico, que equivale al volumen de un cubo que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto. Por eso son 3 medidas que se le realizan a un cubo. A diferencia de las unidades de superficie de 2 dimensiones, en las unidades de volumen, al ser 3 dimensiones, ancho, largo y alto, tienen que tenerlo en cuenta. El valor de cada unidad es 1000 veces mayor a 10 por 10 por 10, igual a 1000. Que la unidad de medida inferior. Así que el metro cúbico, y aquí les voy a hacer un pequeño paréntesis, el metro cúbico también puede ser conocido como milímetro, que es para medir líquidos y equivale lo mismo. Un metro cúbico, un centímetro cúbico equivale lo mismo que un milímetro. Un mililitro, perdón, muchos términos, pero ok. Un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Equivale al volumen del cubo, que tiene 1 metro, es igual a 10 de m. Bueno, esto ya son maricadas de matemáticas que la verdad no a todos nos interesa saber. Pero para los que no entendieron muy bien el contexto, básicamente las medidas de volumen nos ayudan a que si tenemos, imagínense un cubo Rubik, o pues más o menos así, que es como yo creo que todo el mundo ahorita lo asocia por todo lo de la moda de los cubos Rubik, que son esos rompecabezas en 3D. ¿Ok? Entonces, ese cubo tiene 3 medidas. Una de esas medidas es la medida de el ancho. ¿Qué tan ancho es el cubo? ¿Qué tan largo es el cubo? Que es a profundidad. El ancho es de izquierda a derecha. El largo es del frente hacia atrás. Y el alto es del piso a la superficie más alta. ¿Sí me hago entender? Como... Es que yo sé que es complicado de entender, pero bueno, imagínense el cubo. El ancho lo vamos a medir, digamos que en la cara que se llama 1, que es la que nos queda enfrente, que es esa medida que tenemos de izquierda a derecha. El largo, en la cara B, que está, no sé, a la derecha o a la izquierda, como ustedes se las quieran imaginar, que la vamos a llamar L, va a ser esa medida en
horizontal, pero en profundidad. En profundidad, para que lo veamos desde una perspectiva en 3D. Y el alto, la última medida, va a ser la medida de B o la medida de L, porque las dos tienen que medir lo mismo para el largo de un volumen en un cubo que tienes desde el piso hasta donde termina el cubo. Espero que me haya dado a entender, pero bueno. Estas medidas son supremamente importantes a la hora de hacer panadería. Los que ya están diciendo, esta vieja porque está hablando de matemáticas, no me estoy metiendo tanto con las matemáticas, o sea, respeten. Pero bueno, son supremamente importantes a tener en cuenta. Las medidas de volumen precisas. ¿Por qué precisas? Porque existen muchísimas medidas de volumen. Están los codos, están las pulgadas, están las toneladas, ¿cómo se llamaban las otras? Espérenme, les saco todos los datos porque la verdad no estoy segura, no los tengo todos acá. Bueno, las otras que también se usan son la pizca, la taza, la cucharada, la cucharita, la roba, la media taza, la onza, el bulto. Esperen que acá todavía faltan más. Y para la capacidad, que son los líquidos, usamos la pinta, el volumen, la canelada, la botella, la botellita, el galón, la botella, bueno, X, creo que repetí botella 2 veces, pero bueno. ¿Por qué son tan importantes para la panadería? Resulta, pasa y acontece que la panadería es una ciencia exacta, al igual que las matemáticas. 2 más 2, 4, 4 más 2, 8, 4 más 2, 8, perdón, 4 más 2, 6. Si en mis matemáticas no son muy buenas, pero bueno. En este caso las matemáticas sí nos funcionan, porque en la panadería tenemos que tener recetas estándar. Un poquito más adelante les hablaré de esto, pero básicamente es que organicemos nuestras recetas para que siempre tengamos el mismo resultado. ¿A qué me refiero? Si hoy hago un pan y ese pan tiene 100 gramos de harina, 20 gramos de agua, 3 gramos de sal, bueno, 20 mililitros de agua y 3 gramos de sal, y me quedó bien y me gustó cómo quedó el pan, pues tengo que hacer esa receta estándar para poder hacerlo después en cualquier sitio y que cualquier persona lo entienda, con esas medidas de volumen que son exactas. ¿Cuáles son las medidas de volumen exacta? Gramos, esas sí las tengo acá. Gramos, libras, kilos, onzas. Estas son medidas estándar. ¿Por qué no aplican la taza, la pizca, la roba, la cucharita, la media taza? Resulta, pasa y acontece que la taza que yo tengo en mi cocina no es igual de grande a la taza que tú tienes en tu cocina. ¿A qué me refiero? Si yo aquí pongo una taza de harina, esa taza de harina a mí me puede equivaler 200 gramos. Pero si tú pones una taza de harina en tu casa, puede equivalerte 150, 110, 120. Y puede que eso afecte a la receta en la panadería. También en las otras áreas de la cocina, pero generalmente donde tenemos que ser más precisos para este tipo de recetas es en la panadería y en la pastelería, donde las cosas son exactas, ¿ok? No se me sientan regañados, no los estoy regañando, simplemente les estoy informando porque a mí también me pareció súper útil y porque a mí me imputa mucho, discúlpenme la expresión, ver en una receta una tacita, media tacita, un cuarto de tacita, porque es que las tacitas no se pueden llevar a gramos, porque es que la tacita de agua no se puede llevar a onzas, a mililitros, eso no se puede hacer. Bueno, aunque una onza son gramos, o sea, es una medida de masa y no de volumen. La masa no es lo mismo que el volumen. La masa son los sólidos, el azúcar, la harina, la sal, el polvo para hornear, bueno, entre otros. Los líquidos, yo sé que esto es controvertido, pero la miel aplica como un líquido un poco más espeso, pero aplica como líquido, porque se miden mililitros. La leche, el agua, la crema, el aceite, esos se aplican como líquidos, porque pues lo podemos ver que además de la textura, y esos se aplican como masa, o sea, como unidad de medida de volumen. Unidad de medida de masa son sólidos, unidad de medida de volumen son líquidos, ¿ok? No se me sientan vaciados, en serio. Perdónenme si en algún momento se sienten muy vaciados, es que es mi forma de entenderme. Además, como les dije, esto no va a ser solo para ustedes, sino esto va a ser para la Adriana del futuro. Así que si volviste aquí, mi amor, ¿tú qué haces aquí? Por Dios. Bueno, volvamos.
Esto es supremamente importante y pues también están las conversiones de la unidad de medida, que es pasar de 1 gramo a 1 libra, de kilos a gramos, de onzas a bulto, bueno, entre otras. Y pues obviamente hay pues medidas estándar, pero pues eso ya es más tema de álgebra y matemáticas que tenemos que tener en cuenta los cocineros, pero pues a largo plazo ustedes no lo tienen que tener en cuenta, aunque está bien que algunos sepan una que otra fórmula, está súper bien y no es tan complicado de entender. Yo la verdad cuando me dijeron, no, es que tienes que aprender a convertir, yo dije, ay no, odio la regla de 3, que me van a poner a hacer. O sea, yo sí estaba súper estresada por eso, pero la verdad me pareció súper interesante. Y pues obviamente hay que hacer ejercicios y hay que hacer varios ejercicios, pero una vez que tú ya te acomodas, ya puedes hacer muchísimas cosas. Además ya te aprendes que 1000 gramos son 1 kilo, 1 kilogramo, 1000 litros, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Ah? Yo me las sé todas, pero pues cuando tengo las fórmulas es más breve para mí pasarlas. Bueno, después de todo este bochinche, que también vamos a tener un poquito de este bochinche, el recetar estándar, que ahorita más tardecito se las voy a decir, porque la verdad es que los dos temas me parecen muy interesantes. Ok, las medidas estándar y precisas, como les contaba. Una taza no es la misma taza que aquí que allá, pero bueno. Lo más sencillo sería hacerlo con tazas, cucharadas, media taza. El problema radica en que no todas las tazas son igual de grandes, y aunque hay algunas que se especifican para pastelería y panadería, siguen teniendo una variable muy grande, de 10 gramos, de 20 gramos, incluso algunas hasta de 50 gramos. Es una variedad muy grande para una taza. Además, no todas las manejan bien. Y a la hora de medir sólidos no son precisas, sólidos sueltos como los que les estaban hablando que usamos aquí en panadería, que son las de unidades de masa, como la harina, que es un sólido suelto, que no es lo mismo que yo compacte la harina en una taza, porque me puede salir muchísimo más harina, me puede salir, digamos que tengo una taza, sirvo la harina y la compacto hasta que llegue al borde de la taza. Ahí me pueden salir, no sé, 300 gramos. Pero si yo no la compacto me pueden salir 200 gramos. La diferencia es monstruosa cuando tú compactas los sólidos sueltos que generalmente usamos en panadería, en pastelería. Sé que casi siempre van de la mano, pero en lo único que voy a nombrar ahorita pastelería va a ser en los procesos en los procesos específicos en los que afecten a las dos. Pero pues más adelante van a haber momentos en que no la voy a nombrar, porque esta competencia que tengo este trimestre va a ser solamente panadería y les voy a traer muchos datos interesantes de panadería solamente. ¿Ok? Sigamos. Además, no es lo mismo medir una taza de miel que medir una taza de harina. Tras de que uno es líquido y el otro es sólido, no es lo mismo porque no equivalen lo mismo. Entonces no equivale lo mismo 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, aunque los dos son sólidos sueltos, que están granuditos y pues que uno podría contar por libras, kilos, gramos, etcétera. No equivalen lo mismo en una taza, no equivalen lo mismo en una cucharada, y aunque la cuchara sea la misma, aunque la taza sea la misma, no equivalen lo mismo. Soy consciente porque sé que algunos me van a decir, oye, pero es que ya hay medidas estándar que dicen que una taza son 230 gramos del sólido y pues tantos mililitros de líquido, porque la verdad no estoy segura en este momento, pero pues hay medidas estándar. El problema de las medidas estándar es que aquí en la Conchinchina las medidas estándar pasa lo mismo. Una taza de harina no es lo mismo que una taza de azúcar. Entonces, digamos, si yo tengo una taza, mi lavadora no me quiere dejar hablar, pero bueno, si yo tengo una taza de harina aquí, que me equivalga a 250 gramos de harina, esa misma taza de harina en azúcar me puede equivaler 220, 260, 270 o incluso menos. Al ser medidas que no están tan reguladas y dependiendo de lo que contengan, pueden mantener diferentes medidas de volumen, se ha registrado de que es mejor usar unidades de medida estándar, como son los gramos, las onzas, el mililitro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante a la hora de la panadería y a la hora de seguir ciertas recetas que son estándar y si están precisas, es que tengamos en cuenta que casi siempre son con gramos o kilogramos
depende de qué tan grande sea la receta, o son con litros o mililitros. Fácil, breve y sencillo. Las únicas dos medidas que van a utilizar y que yo estoy utilizando ahorita para seguir recetas y para documentar recetas son gramos y mililitros. ¿Por qué? Porque uso medidas de que son para, digamos, una porción de un postre para 10 personas. O sea, es muy poquita cantidad y no vale la pena ponerla en kilogramos. Pero si esa porción se convierte en una unidad de medida para 100 personas, obviamente sería lo más lógico ponerla en kilogramos y en litros. Más fácil. ¿Ok? Sigamos. Ok. Además de que lo que les estaba hablando de que no existe una medida exacta entre gramos y tazas y bla bla bla, pues no pesan lo mismo, aunque estén en la misma taza. Volviendo a lo mismo, usando las recetas estándar vamos a tener en cuenta de que son difíciles de escalar. ¿A qué me refiero? Para las porciones, nosotros siempre que vamos a crear algo para comer o para vender, necesitamos tener en cuenta cuántas porciones nos van a salir. ¿Por qué? Imagínate que tienes una cena en tu casa y te dicen, ok, vamos a ver 7 personas. Tú ya sabes, tú ya sabes más o menos cuánto tienes que hacer para 7 personas, no sé, una sopa. Aproximadamente 700 mililitros para darle a cada uno de 100 mililitros, porque es la entrada, X. Entonces, como les van a dar a cada uno son 700 mililitros, breve, ya sabes cuánto es una porción. Pero si esa misma porción la calculas, parece a lo bien que el ruido general a veces no me deja, pero bueno. Si esa misma porción la digitas en tazas, cuando tú vayas a escalar para hacer más de esa misma receta o para hacer menos de esa misma receta, ahí van los problemas. Porque es como medidas como una taza y un cuarto de taza con media taza. O sea, ¿qué es esa mierda? O sea, hoy comienzan a confundirse, igual que dicen 7 cucharadas y 2 cucharadas y media. Salen unos cálculos supremamente desprecisos. Y sé que algunos van a decir, no, pues a mí sí me salen muy precisos. Pues qué bien por ti, querido, pero no a todos nos salen así. Y el problema de las tazas y de las cucharadas y de todas esas pendejadas es que pues a largo plazo son sencillos de utilizar, siempre y cuando tú ya tengas la receta en tu mente y solamente la hagas tú. Pero cuando le hace a otra persona es más complicado, porque para ti no es lo mismo una taza que para él una taza, una pulgada que para él una pulgada, una pizca que para él una pizca. ¿Sí me hago entender? Ok, yo creo que esto ya se extendió mucho, pero bueno, voy a terminarles de hablar de unidades de medida más o menos, porque también les estoy dando lo que también les quería decir. Miren, es que mi cerebro divaga mucho. Según la ciencia, porque en la cocina no está verificado esto, una pizca es lo que tú puedes coger con tu dedo pulgar, traqueo re duro, con tu dedo pulgar y con tu dedo índice. ¿A qué me refiero? Si pones tus dos deditos así y sacas una pizca de sal, eso es una pizca de sal, lo que puedas coger con tus dos deditos. Problema, ¿qué es con la pizca? Que lo que yo coja de una pizca de sal no va a ser lo mismo que coja un niño de 6 años de una pizca de sal o una persona de 70 años de una pizca de sal. Ese es el problema. Ok. También nos ayudan a sacar costos exactos de cada preparación. A la hora de vender es indispensable que en la gastronomía tengamos en cuenta de que si nosotros creamos una receta que va a ser para 20 personas, tenemos que saber cuánto nos vale cada porción para poderlas vender y así generar ganancias para nuestro negocio. Ya sea una panadería, una pastelería, un restaurante, una casa de banquetes, bueno, en barismo, en todo. Necesitamos saber cuánto nos va a costar y cuánto le vamos a cobrar a nuestro cliente por cierto producto, para que nosotros no tengamos pérdidas y nuestro cliente no le estemos cobrando más de lo que deberíamos. ¿Ok? Sigamos. Algunos, bueno. Hay que tener en cuenta que las recetas en panadería a mí se me complica mucho, pero pues ahorita más adelantico les voy a explicar cómo, porque pues la verdad me complica mucho, entonces tengo que buscar otras formas para poderles explicar. Pero bueno, son porcentajes, así escalamos más fácil. Entonces, ¿qué pasa? A mí mi profe me puso una receta en la que literalmente les voy a decir qué hice. Ya volví y no la encontré, parece, tengo que buscarla porque no la alcancé a anotar, pero bueno. Era algo así. Harina, 50%. Sal, 2%. Agua, 20%. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la harina que vamos a sacar, y vamos a sacar los porcentajes.
Esos porcentajes los sacábamos con una norma de 3. Esa norma de 3, ¿cómo se hacía? Y parce, tengo todo en la mente. Pero bueno, básicamente esa norma de 3 se hacía para sacar el porcentaje normal, que es, si vamos a usar 100 gramos de harina, que esa harina tiene que ser el 80%, vamos a multiplicar eso por el porcentaje de 100 y vamos a dividirlo por el porcentaje. Yo sé que no me estoy haciendo entender mucho, pero pues lo que les digo, después les voy a sacar todo lo de los porcentajes bien de panadería, porque es un poco, más que ser complicado, es tedioso y me enredo mucho para explicarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta esa fórmula, nos van a dar el resto de los factores. Entonces, tenemos que sacar siempre la harina en pastelería, porque es lo que más vamos a usar, ¿ok? Ay, Dios santo. Teniendo en cuenta esto, también se obtienen panes en panadería. Siempre tenemos que obtener panes de la misma cantidad y del mismo tamaño. ¿A qué me refiero? Si nosotros sabemos que esa receta nos rinde para 14 personas, los 14 panes deben de estar del mismo tamaño y debe salir siempre la misma cantidad de esa receta. No puede salir más, no puede salir menos. Bueno, de poder puede, de deber no debería. ¿Por qué? Porque si hacemos un pan más grande se va a denotar muchísimo, no nos va a alcanzar la masa para hacer los 14 panes, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también permiten calcular fácilmente los valores. Entonces, a la hora de hacer un mise en place, que es todo lo que hacemos antes para organizar, como es, bueno, vamos a usar en esta receta la gramera, vamos a usar tantos bowls, vamos a usar tantas cucharas, vamos a usar tal cosa, vamos a usar una zanahoria, xxx. Ese mise en place que hacemos, digamos, a la hora de hacer un caldo, es cortar las verduras en julianas, cortarlas en brunoise, bla 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 bla, más términos que después ya hablaré más adelantico. Y ya cuando a la hora de que nosotros vamos a preparar esa sopa, ya sirviendo el agua, y sea solo echarle las cosas y no se puede volvernos a picar y matar más tiempo. Con eso hacemos las cosas con tiempo, ¿ok? Y pues así, cuando nosotros vamos a hacer un mise en place en panadería, sabemos que tenemos tanto de harina, tenemos tanto de sal, tenemos tanto de miel, tenemos tanto de agua, tenemos tanto de azúcar, tenemos tanto de crema, tenemos tanto de mantequilla y tenemos tanto para hornear, para pues engrasar la lata, ¿ok? Y que también nos vamos a demorar tanto tiempo horneando el pan. La verdad, espero haberme hecho entender, espero que les guste esto y pues como vamos a seguir con esto. Voy a darles esto y lo de las recetas estándar en los siguientes 2 capítulos, así que estén atentos, chicuelos, y se me cuidan. Chao, chao.